Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el segundo tomo, decimos nosotros así, para indicar la teología de San Lucas. Hechos de los Apóstoles, es decir, el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Y estamos ya en el discurso. Es el segundo discurso que vamos a escuchar de Pedro, desde los versículos 11 del capítulo 3. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, esto sucede después del famoso milagro que hace al paralítico, mejor dicho, ¿verdad? Pedro le había dicho: no tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y por eso ahora con el versículo 11, como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Quiere decir que el milagro, eso que nosotros obramos, queridos hermanos, siempre llama la atención. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo aquí Juan? ¿O qué hicieron los dos juntos? ¿O qué hizo esta comunidad cristiana? Porque Pedro representa una comunidad. Juan también representa a una comunidad. Y entonces, con todo lo que ellos están realizando ahora, está diciendo: no tengo plata ni oro, solamente lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. La fuerza, la gracia de Dios. Fortalecerse aquí de inmediato los pies y los tobillos representa para nosotros, queridos hermanos, pies y tobillos es la fuerza de un Dios que nos hace caminar de nuevo, que nos fortalece primero para que podamos caminar. Los pies, los tobillos. Y ahí recién podemos dar ese paso importante. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Qué lindo, ¿verdad? Reconocer, saber, que si nos fortalecemos nosotros, hay que fortalecerse primero. Aquí te habla de los pies y de los tobillos, porque cuando fortalecemos los pies y los tobillos, ahí nosotros podemos, por lo tanto, caminar, levantarnos, dar un salto. Y se pone de pie este paralítico.
Si nos fortalecemos en Cristo Jesús, nos ponemos de pie y comenzamos a caminar. Y luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y glorificando a Dios. Esta es consecuencia, ¿verdad? El hecho de caminar, el hecho de saltar, el hecho de glorificar a Dios. La ñandeña ne cangunos y na ñandela ella con la terminología moderna con ñandella. Estoy en la depre, estoy depresivo. Me agarró la depresión, la depre. O sea, en el fondo no encontramos ese sentido profundo de nuestro existir, el sentido profundo de nuestra vida. Pero claro, son también por motivos, así también como son profundos, se refieren a nuestra propia existencia. ¿Y qué pasos, por lo tanto, estamos dando? Caminando, saltando y glorificando. Sale este que estaba enfermo, que estaba paralítico. Y ahí tenta veían de ella, y ella cuaya, y esa pe a mí. O veía que tú ahí ñapua, ya popo, o veía ya huerosa pucay, veían de yara. Amba ereja porque ñan de yara o ya pobe y poná, peñan de coebe. Nos da vida, nos devuelve la existencia. El versículo 9, toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Aquí también se resalta el versículo 9, toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Upea y se da la oreñonte, la roja mía upea, da la oreñonte roñe penoro ñe aromo ba eguazú, pe ñande yara o yapo vagina, ñande la pichacuera reje. No, aquí todos se dan cuenta, entero detalle y esa. Esto también nos ilumina para nuestra sociedad. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en nuestra sociedad la acción de Dios, el amor de Dios, la fuerza de Dios, el milagro de Dios siempre se ve, se refleja para todos, universalmente también. Pero el Evangelio dice, porque oye, todo el mundo, toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Diga tú a velar yo eres hina lleva eñemos esa tuwa ujare no onda upeixa y ningo sin onda hesha y upea con doy coiba después, porque todos son testigos. Aquí lo que se quiere mostrar es el testimonio dentro de la comunidad, por no que la ya que han visto un fantasma o que simplemente tienen algo metido en su mente. Umiango medio itahuira y lento llevando hesha y cualquier virorei ven alucinaciones. No, aquí no hay alucinaciones, sino que aquí todos estamos viendo el accionar de Dios en la vida del pueblo y de la gente, alabar a Dios. El 10, reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada la Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido, por todo lo que le había sucedido. Entonces, puntito. Primero, reconocer que era el mendigo que siempre pedía limosna. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Philo y Sophie no son personajes de un programa infantil cualquiera. Son un pingüino y una sirena que ayudan a los niños a aprender sobre filosofía, ética y valores pro vida con la ayuda de sus amigos. What's right? What's wrong? How do I know the difference? Camille Pauli es la presidenta de Healing the Culture. Es una organización sin ánimo de lucro que promueve recursos educativos pro vida. Camille sintió que su mensaje debía adaptarse a los espectadores más jóvenes después de tener sus propios hijos. Decidimos rebajar el plan de estudios del padre Spitzer y no estábamos seguros de poder hacerlo porque es una filosofía pesada. Pero lo conseguimos al nivel de un niño de 5 años. Esto es lo que llevó a crear Philo and Sophie, un programa de televisión para niños cuyo objetivo es ayudarles a comprender conceptos importantes como qué es la verdadera felicidad, qué significa el éxito y qué define a una persona humana a través de canciones y marionetas. Contradictions, they're a fiction, you can't have it both ways.
En nuestras pruebas beta descubrimos que los niños pequeños pueden entender muy bien los conceptos serios si los presentas de la forma adecuada. Los niños de 5, 6 y 7 años entendían lo que es una contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pauli dice que espera que el espectáculo disponible gratuitamente en Internet ayude a los niños a aprender a enfrentarse a cuestiones éticas, pero también a desarrollar un profundo respeto por la vida humana en todas sus formas. También queremos que salgan entendiendo que alguien que es discapacitado o anciano o pobre o no nacido, alguien que es vulnerable puede tener mucho éxito siempre y cuando sea una criatura a los ojos de Dios que es capaz de amar. Que eso es lo que nos hace triunfar y tener una alta calidad de vida y nos lleva a la felicidad. Y si alguien puede entender ese concepto, son los niños pequeños. Con un completo plan de estudios compuesto por 3 unidades, Philo and Sophie ofrece un atractivo enfoque de algunas de las cuestiones más importantes de la vida para niños de tan solo 4 años. El Papa entró caminando al aula Pablo VI del Vaticano entre gritos de alegría. Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre el valor de los mayores y explicó en qué consiste la vocación de los ancianos. Questo per me è il nocciolo, il più centrale della vecchiaia. La vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini, dare testimonianza di fede davanti a un bambino e seminare questa vita. Anche dare testimonianza di umanità e di fede è la vocazione degli anziani. El Papa subrayó la necesidad de poner ese testimonio en acción a través del diálogo entre generaciones. Dove i giovani parlano con i vecchi c'è futuro. Se non si dà questo dialogo fra vecchi e giovani, il futuro non si vede chiaro. L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Francisco no tardó mucho en dar ejemplo con sus actos. Desiderano esprimerle. Come stai? Come ti chiami? Un niño subió al escenario para acercarse al Papa y saludar a la multitud. Ti piace stare qui? Accomodati lì. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. Questo è stato coraggioso questo, E rimane tranquillo, El niño se quedó al lado del Papa mientras bendecía a la multitud. Se marchó con una bendición especial para él solo. Amen. La reciente carta apostólica del Papa Desiderio Desideravi ha vuelto a poner de relieve la importancia de la liturgia en la Iglesia. Giovanni Zaccaria, profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Croce, ve necesario redescubrir la esencia de las celebraciones. Hemos heredado un modo de celebrar que es un poco espectáculo. Los fieles cuando van a misa dicen que van a misa de don fulano o don mengano. En ocasiones vamos a misa, el pueblo de Dios va a misa, como vamos a un teatro, a un concierto, como asistimos a una conferencia. A juicio de Zaccaria es preciso explicar bien la liturgia para que los fieles sepan que no son meros espectadores. La primera necesidad es comprender la dimensión sacerdotal del bautizado, que todos los bautizados son sacerdotes, participan del sacerdocio a través del sacerdocio común de los fieles, participan del sacerdocio de Cristo. Por tanto, en esa celebración, ellos también son protagonistas. Hay elementos en las celebraciones que necesitan una mejor comprensión por parte de los fieles. Cuando te arrodillas es también un signo de la dimensión sacerdotal de todo lo que estás haciendo. Los gestos ya existen, pero necesitan ser entendidos, explicados mejor, porque si no se convierten en nuestra fiesta y la misa no es nuestra fiesta. De la última carta del Papa sobre la liturgia hay un detalle que este profesor italiano valora especialmente. Volver a apreciar el silencio es una de las tareas más urgentes de la Iglesia. Gracias al silencio, la liturgia adquiere esa dimensión vertical que corremos el riesgo de perder. El reto es que la riqueza litúrgica que el Papa plantea en su última carta llegue a todos los fieles. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos
por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna. Primero decíamos el reconocer, conocer nuevamente. Yayesa Kwa, Yayesa Pea, Enterobetea, en el versículo anterior, versículo 9, decía que toda la gente lo vio caminar. Dahaeku Peteñón, te atenamos con la Ojeshagua, Ua y Peago y Yapú. Daupeixa ingojina, ¿verdad? Algunos pueden decir así, pueden pensar así, sin embargo no es así. Toda la gente lo vio caminar y más aún todos reconocen que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo. Hay algunas características. Primero, el reconocer. El reconocer subraya lo elemental y fundamental que nos quiere transmitir y nosotros así nos damos cuenta que es Dios el que está actuando en esa persona. Está paralítico. ¿Cuántos de nosotros y en cuántos de nosotros Dios actúa y nos quita de esa parálisis? Ahora, reconocer, darnos cuenta, podemos reconocer, podemos darnos cuenta, podemos ver con los ojos, reconocer. El mendigo, es decir, ¿cuál era la situación? O sea, convivimos con el muerto, convivimos con el enfermo y no nos damos cuenta de esa enfermedad. Aquí Lucas, también en la teología de Lucas, cuando Jesús entra en Naín, ahí dice que al entrar, al pasar las murallas, veían que estaban trayendo a un joven, a un muerto, así dice, ¿verdad? Con su mamá, una viuda, único hijo que tenía. Y es interesante porque dice Jesús se adelanta y detiene a los que acompañaban al muerto, a los que traían al muerto. Esto quiere decir que nosotros también tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que estamos caminando, estamos conviviendo con un muerto, o estamos caminando y no decimos nada, no decimos lo que Jesús después va a decir. Después de que los detiene, oye, ella es como decir, entonces ahí como que te llama la atención, estamos yendo como un sin embargo te detiene. Y aquí al detenerte ahora te hace esa pregunta. Espera un poquitito, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Y le estamos llevando, estamos acompañando a este muerto y lo estamos llevando para sepultarlo. ¿Ustedes son solamente capaces de llevar, de acompañar a un muerto para sepultarlo? ¿O también Jesús entonces que se acerca, toca, ¿verdad?, el féretro y le dice a ese joven, levántate, ¿verdad?, al joven. Y ese joven que se levanta y le devuelve a su madre, es decir, la madre es la misma comunidad. La madre significa el mismo judaísmo. La madre significa entonces la que recibe nuevamente en su seno a ese hijo que estaba enfermo, a ese hijo que estaba muerto. Toda la gente lo ve caminar y alabar a Dios y por lo tanto reconocen que era ese muertito Yahshua Bella, que era ese mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, sentado a la puerta del templo. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Cuando está sentado a la puerta del templo significa ese lugar donde nosotros vamos. ¿Pero para qué cosa vamos? Y vamos a la puerta del templo nosotros para volver a encontrarnos con Dios. El templo es el lugar de la reunión, de la sinagogues. Desde el capítulo 25 del Éxodo, cuando Dios ya pide que se construya el templo. El templo significa la sinagoga, significa la reunión, el cajal.
para que después podamos reconocernos como unidad y podamos ayudarnos para salir de cualquier pecado, de cualquier muerte, de cualquier parálisis. Este era el que estaba sentado a la puerta del templo. Solamente que nosotros no le podíamos resucitar, no lo podíamos levantar, no le podíamos devolver a este ciego paralítico el hecho, la locomoción, el moverse, el levantarse, el caminar. Pero cuando uno lleva veñan de yara, uñan de pusino hanguay, somos hazañan de peipo, hañan de mopu ayer. Y por lo tanto, quedaron asombrados y llenos de admiración. El asombrarse significa tener un alma sencilla, tener un corazón que ve mucho más allá. El asombrarse significa que ve ñande apuesto uye, ñande ñande punuña ñamindu uja ñamindu urire, ñande akernui, ñande yara ñe eje ñande upeala se ya posee ñande cobebe, ne corazón. Upeala se ya posee peneñe ame. Después akernui ana jare hendú ana jare hechana o peisa manteca tuta ella lleva, lleno de admiración y asombrado por lo que el Señor había hecho. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo.
fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas. Nos encontramos concluyendo esta primera partecita del capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. La curación de un paralítico, Ñande Yara o Ayeva, Ñande Puseno Marupide, a través de Pedro y a través de Juan. La teología de Hechos de los Apóstoles es transmitirnos y decimos que ahora somos nosotros los alter Christi, es decir, Pedro y Juan representan a la comunidad. Con Ñande Haite. Peñande Yara ya Pojahueya, con Ñande ya Potaveja, Ñande Cuan Eta, Umija Siga Penguaraña Mopuajangua, Añamo Guatayeta. Pero ¿por qué, queridos amigos? Y porque le tenemos a Jesús. Nosotros estamos haciendo el mismo camino como cristianos, lo que el Señor nos está regalando y lo que nos está ofreciendo aquí en este caso es la capacidad de sanar, la capacidad de ofrecer, ¿verdad?, fortaleza en los pies, en los tobillos, para levantarse, caminar y seguir a Jesús. Y de aquí viene, desde el versículo 11, y es bastante hasta el fondo, hasta el versículo 26, con este va a terminar el capítulo 3, sobre el segundo discurso de Pedro. Cuando hablamos del discurso de Pedro,
siempre tenemos que hablar que es una síntesis de toda una teología. Aquí encontramos la teología en realidad del Nuevo Testamento. Aquí poco a poco como que se va abriendo, como en espiral. Comienza un circulito, comienza lo central, lo elemental, pero opeo cacuaojo, lleva tu chaveo hoy. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos, que estaban en el pórtico de Salomón. Primera presentación para decirnos, este milagro es algo asombroso. Pero este milagro también para ese mismo paralítico significaba el volver a la vida. Esta es una experiencia también muy linda. La yacuerano hina lleva peñan de yara o pocono ñandereje, upea ñanembo arore, upea ñanembo upea, transforma el rostro, transforma la cara, transforma la vida, transforma nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de afrontar la vida, de afrontar nuestra propia realidad. Y por lo tanto, como él no soltaba a Pedro y a Juan, es el mismo Cristo que se manifiesta a través de Pedro y de Juan. Todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. La otra admiración ya no es simplemente del que fue curado, sino que ahora también esa admiración es del mismo pueblo que ve lo sucedido. Y entonces el pueblo es el que se admira y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué hizo Jesús? Vamos, rápido, fuerza, ánimo, entusiasmo, yahaque. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre, dice aquí, ¿verdad? Pedro dice, israelitas, ¿de qué se asombran? Va ello vea, va él viene a asombrar, va él viene mondilla, va él a pejaramoina, va él a pejaramoina. Es una pregunta también al mismo tiempo retórica, no simplemente para el israelita, sino que es para nosotros, verdaderamente, o para ese pueblo que en ese momento estaba leyendo, o para esa comunidad. Seguimiento de Cristo. Entonces dice, al ver esto, Pedro les dice, israelitas, ¿de qué ustedes se asombran? Yo pe aprender esa balita, pa aprender esa vacabe mañana, a bebella, cubaca cosecha, pe mañana, orerejina, da belleza, cuaipio. Esta es la característica entonces del cristiano. Así es como tiene que actuar el cristiano, tiene que mostrar. Pero ¿de qué ustedes se asombran? ¿Por qué nos miran así como si fuera que por nuestro propio poder o nuestra propia santidad que hemos hecho caminar a este hombre? Va ego me la pepe y moaina, ya es a mí, está porando mi beme. Va él a pender esa bolita para ver ya pe mañana y cuase, va evalo y cuá lleva. Porque dice, ¿por qué nos miran así? ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro propio poder o nuestra propia santidad. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe presenta
sus cursos modulares bíblicos 2022, de marzo a noviembre, a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas, mes de agosto, grupo martes, Evangelio de San Juan, grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña en el día de hoy. Hoy recordamos de una manera muy especial a Santa María, Virgen Reina. Y leemos la palabra de Dios del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 3 y luego del 5 al 6. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que quebrantaste como el día de Madián, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y en su nombre maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Y así continúa esta hermosa palabra del Señor desde el libro de Isaías. Lleva con la presencia del príncipe de la paz, con la presencia de Dios en nuestra vida, ciertamente que todo cambia nuestra historia, ciertamente que todo cambia nuestro existir, queridos hermanos. Que nos dé la fuerza necesaria para hacer un camino de santidad. Hoy que celebramos y recordamos a nuestra Madre como Virgen Reina, cada uno de nosotros también llamados a reinar, cada uno de nosotros, queridos hermanos, llamados por Dios para hacer un camino de santidad. Upeaye lloreta lleva peñan de sirupibe, tome eñan de peipu acabea vei. Ella que supo escuchar, ella que supo cumplir la voluntad del Señor, upeiseite ñande, ñañemon barete mijaya pues veñan de yara yerurea ñande. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo,
yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando aquí sobre la teología de San Lucas. Hermosísima esta teología, el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, los tres momentos, los tres tiempos, momento del Padre, momento del Hijo y ahora el momento del Espíritu Santo. Alter Christi, Dios que actúa en la comunidad, Dios que actúa. Pedro, Juan son los primeros. Este es el primer milagro así que sucede o que se muestra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 10. Y vendrá el discurso de Pedro para explicar, para decir, esto que ha sucedido, ¿por qué se asombran? ¿De qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad? Porque oré vale terei, oré la roya povea. No. El Dios de Abraham, y aquí comienza entonces el discurso de Pedro, porque estamos en este segundo discurso de Pedro. Nosotros decíamos que los discursos que tenemos en Hechos de los Apóstoles siempre van a apuntar directamente a una síntesis, pero de una historia de salvación. Aquí tenemos en síntesis la teología del Nuevo Testamento. Pero la teología del Nuevo Testamento siempre comienza desde el Antiguo Testamento. Y más aún, la historia de la salvación, porque comienza desde la creación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús. Coanga, lleva. Está prolongando y está diciendo. Es la glorificación, es la unión. Es el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, a quien ustedes se entregaron renegando de él delante de Pilato. Renegaina guribe, ¿verdad? Delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Él había resuelto ponerlo en libertad. Pero entonces de cierta manera como que le echa un poco leña al fuego, ¿verdad? A esta comunidad que no cree, a esta comunidad que está mombrillente o mañasejina, lleva mombrillente y que se estaba asombrando, que estaba viendo, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? ¿Qué es lo que hacen los seguidores de Jesús? Y más aún, cuando comienza a decirle, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Les echa en cara y les dice, va, pea. Peago, pepe, huerúcuri, lleva, ñemoícuri, Pilato, renondebe a Pilato, y ponaguri, peme, a pepe, ñembotau, penda, pecuasimba, y al final, ¿verdad? Es como que le tiran ahí para que él haga algo así, pero algo negativo, ¿verdad? Porque él quería ponerlo en libertad. Él quería, pero ustedes vienen y le incitan para que él tome decisiones, pero contra Jesús, que lo haga morir en síntesis. Renegando de él delante de Pilato. La renegar, la incitar. Cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, en el sentido positivo, el santo, el justo, el Dios. Y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida. Esta es la contradicción, ¿verdad? En cuanto que entregamos al santo, en cuanto que entregamos nosotros al justo y sin embargo estamos pidiendo a cambio la vida de un homicida, de alguien que destruye, que mata, que pierde. Ustedes de esta manera mataron al autor de la vida.
mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí termina esta primera partecita cuando Pedro insiste a Ishbe con la lleva. Peala bebe ya puakwe, upeala ikoakwe, lleva. Upeala pepe ñamindu ujina guria upepe nguaje a berecobe oportunidad pea a pe moibe y pope. A upepe bebe yeshupe no ore cuando lo hipotai renegaron del justo, que podría haberlo puesto en libertad porque o calculaba imagina guri. Y ustedes mataron de esta manera al mismo autor de la vida. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y lo conocen también. Es decir, aquí Pedro está insistiendo. Ustedes lo han matado entregándole y pidiendo la libertad de un homicida. Mataron al autor de la vida. Pero, ahí está el pero, siempre el adversativo. El Señor lo resucitó de entre los muertos. Es la vida nueva. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando este discurso maravilloso de Pedro. ¿Cómo se da este plan de salvación? Queremos vivir y queremos ser verdaderos cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.